Gesta de Malvinas, 30 años, edición especial. Estamos compartiendo en el programa de hoy un programa muy interesante, basado en base a un extracto de la película Hundan al Belgrano, en donde realmente el tema son las Islas Georgias. Tema importante realmente si los hay, porque la historia algún día tiene que estudiar seriamente este tema, porque donde se demuestra, donde si los ingleses de alguna forma no fueron quienes pergeñaron lo que después fue el conflicto en donde ellos se autoadjudican ser las víctimas. Interesante los testimonios, y no solo los testimonios que se comparten en el documental, sino de dos excombatientes que estuvieron presentes cuando se tomaron las Georgias, como es el cabo primero Raúl Bernardelo y también el cabo segundo Sergio Pecot, ambos infantes de marina, que estuvieron presentes en la toma de las Georgias y pelearon cuando después los ingleses muy cobardemente atacaron con toda la artillería pesada de sus naves de guerra y volvieron a tomar lo que es territorio argentino. Las aguas del Atlántico Sur se recalientan. La zona en conflicto comprende, además de las Malvinas, las islas Georgias y Sandwich del Sur. Precisamente, en las Georgias y próximos a Puerto Leith, se levantan los restos de una vieja factoría ballenera. Contratado para proceder a su desmantelamiento y con la aprobación de la Embajada Británica, el empresario argentino Constantino Davidoff envía un reducido contingente de obreros que al desembarcar izan la bandera argentina. La versión transmitida a la inteligencia inglesa desde Puerto Stanley dibuja el episodio como una ocupación militar. Señor Davidoff, ¿su empresa actúa por qué en esas islas? Estamos cumpliendo con un contrato de desmantelamiento de unas factorías balleneras. ¿Es por delegación de tareas de alguna empresa extranjera? Es una empresa, la nuestra es una empresa argentina, hemos contratado con una empresa extranjera británica y estamos ejecutando los contratos de desmantelamiento. ¿Su personal, cuántos son? 39 trabajadores. ¿Ese personal está armado? Le puedo contestar y negar rotundamente que ese personal está armado. Davidoff y su grupo de obreros no fueron una maniobra de la Armada Argentina para generar una excusa para ir a la guerra, como es la hipótesis británica y generalmente difundida incluso en la República Argentina. Davidoff informa a la Embajada Británica en Buenos Aires que está por ir a este tercer viaje, informa oficialmente a la embajada, da la nómina de obreros que van a ir, indica el buque de transportes navales que lo va a llevar, la fecha de zarpada y la fecha de llegada. En ese momento del tiempo, reunidos en Malvinas, están tres personas importantísimas. Está el capitán del Endurance, el capitán Barker, está el gobernador de las islas, Rex Hunt, y está también un lord británico, Lord Buxton, que es un fiel admirador del sistema de vida de las islas, que además tiene acceso a medios de comunicación masivas en Inglaterra por su posición dentro de los sistemas de comunicación en Londres, y que es miembro del Grupo de Presión de las Islas Malvinas, que es el lobby oficial de las islas frente a la Cámara de los Comunes. Ellos tres se juntan y hacen un informe casi en forma simultánea con el desembarco de los argentinos en Georgias, indicando que se trataba de un tanteo de la Argentina para organizar una invasión a las Islas Malvinas. Y exageran los patrones de conducta de los argentinos en las islas. Indican que se bajaron con armas, que hubo disparos, que hubo uniformes, que es claramente una invasión militar de Georgia. Gran Bretaña, a su vez, ha hecho averiguaciones por otra parte, no dependiendo de Stanley, sino de la gente del grupo antártico británico que estaba en Grytviken y que comienza a informar que se había exagerado lo que había salido de Stanley. Por lo tanto, tenemos que suponer que lo que había salido de Stanley había sido no solamente premeditado, sino exagerado a propósito para la búsqueda de un objetivo concreto.
Londres promete a los oficiales argentinos de que va a comenzar a deflacionar, a quitarle peso a esa información, aceptan la información argentina, se excusan de haber protestado de una manera tan fuerte e indican que lo más importante ahora es ver cómo se puede negociar una salida con honor para ambas partes. Curiosamente, esa misma noche, en el periódico vespertino en Londres, sale la noticia con una fórmula de palabras donde se habla de una invasión argentina a Malvinas. Todos los diarios británicos de mayor tiraje toman esta noticia y acusan al gobierno de la señora Thatcher de dejadez en lo que hace a la postura defensiva de ese país. Aquí entra a jugar un elemento, a mi juicio, fundamental en el inicio de la guerra, que fue el envío de un buque británico polar, en este caso el Endurance, con 20 Royal Marines y con armamento bélico, a las Georgias para quitar por la fuerza a los trabajadores de ese territorio. La Marina, en forma totalmente consecuente, dice es inadmisible. Por lo tanto, vamos a enviar un buque propio para disuadir al Endurance de cumplir con su objetivo. El Bahía de Paraíso tenía instrucciones muy claras. Tenía que llegar antes. Si llegaba antes, tenía que desembarcar gente, sus infantes de marina, ahí en Georgia, para proteger a los trabajadores que no fueran tomados por la fuerza y que se prosiguiera la negociación diplomática con Inglaterra por todos los medios. Si llegaba tarde, no tenía mandato de intervenir al Endurance. Eso también, si uno asume que la Argentina quería una excusa para intervenir militarmente en Malvinas, qué mejor excusa que permitir que sacaran a los obreros en el Endurance, atacar al Endurance o incluso más, permitir que los llevaran a Malvinas y luego atacar Malvinas para recuperarlos. Llega el debate del día 23 y en ese debate se origina como un regreso al tema imperialista británico. Hay pedidos de renuncia de primer ministra, hay un ataque muy grande a su política de defensa y una exigencia, primero, de que el Endurance sea enviado indistintamente de lo que los argentinos hubieran hecho o no. Segundo, de que como el tema Georgias demostraba la mala intencionalidad argentina en el tema Malvinas, había que congelar definitivamente toda negociación de soberanía con los argentinos por el tema Malvinas, había que montar una estructura de defensa estable y permanente en las islas. Los diarios al día siguiente de ese debate empiezan a sacar información de que habrían zarpado desde Inglaterra un par de submarinos nucleares de interdicción hacia Malvinas. Por otra parte, se registran desde España, y lo dice muy bien el diario El País, movimientos en los buques alrededor de Gibraltar, ingleses pertenecientes a la OTAN, que empiezan a movilizarse hacia el sur. Otra información que llega es que se duplica el contingente militar británico en Malvinas y que desde el Caribe, donde está Belice, que es también una colonia británica, empieza a bajar un destructor que estaba haciendo operaciones y ejercicios con los Estados Unidos. Ya el 26 de marzo, con esa información, los argentinos tienen un problema grave, que es, ellos saben que si no actúan, no solamente Georgia se pierde, el problema ya no es Georgia. Georgia fue problema hasta el 25, pero la fuerza que se ve venir, sumada a la declaratoria política de la Cámara de los Comunes, indica que Londres había cambiado el objetivo. Que el objetivo era reforzar Malvinas y no negociar nunca más. Entonces la Argentina también cambia el objetivo. Dice, bueno, ahora la amenaza no es a Georgia, es a Malvinas. Desembarqué en las Islas Georgias del Sur, en Puerto Ley, el día 24 de marzo a la 1 de la mañana, siendo parte
de un grupo de la agrupación de comandos anfibios que teníamos nuestro destino en Mar del Plata, y fuimos para darle una presencia militar al personal de Davidoff, que habían ido a desarmar las factorías balleneras que estaban en ese lugar desde antes del 1950, no recuerdo la fecha. Desembarcamos 14 hombres desde el Bahía Paraíso con una lancha, de las que tienen los buques para... No está adecuada para hacer desembarco militar, una lancha para desembarcar en material y víveres. Estuvimos en ese lugar hasta el día 2 de abril, cuando se nos informa que se había producido la toma en Malvinas, propiamente dicha. Nos enteramos del fallecimiento del teniente Giachino a través de los radios que nos pasaban, en el cual yo estaba con otra persona a cargo de la estación que correspondía a nuestro grupo. Nos embarcan nuevamente en el Bahía Paraíso y nos trasladan hacia Grytviken, donde tomamos contactos con la corbeta Guerrico. Venían 40 infantes más a cargo de otro oficial con la orden de hacer la toma oficial de las Georgias, que no se pudo hacer en forma paralela a las Malvinas por un temporal el día anterior. Postergaron para el día 3 de abril, se produce el contacto con la tropa inglesa que estaba en ese lugar, y ellos sí presentan resistencia que no habíamos tenido nosotros el día 24 de marzo, porque se desembarca de noche y todavía no había ninguna orden de toma, propiamente hablando. El grupo al que yo pertenecía, estábamos en Puerto Ley porque era donde los obreros de Davidoff iban a comenzar con el desguace de esas 3 primeras factorías, donde en su momento se hacía la caza y el desmembramiento de todas las ballenas que cazaban los ingleses. Y otro grupo estaba afectado al puerto Grytviken. Durante el periodo que pasaron del 24 de marzo hasta el 3 de abril, nosotros lo que hicimos fue un reconocimiento de todo el lugar, se implantó un puesto de observatorio, se tomó contacto, digamos, con el personal de Davidoff, esos 40 civiles, que eran civiles propiamente dicho, no había militares dentro de los 40. Los únicos militares éramos los otros 14 que habíamos desembarcado con ese grupo de apoyo. La factoría estaba dividida como si fuera una pequeña ciudad. Su carpintería, su hospital, su hotel de solteros, casas en forma... había un cine, estaba todo totalmente abandonado, en el cual nosotros elegimos el hospital para ir a vivir. Adecuamos una de las salas de internación, aparentemente tiene que haber sido en su momento, y ahí vivíamos 5 cabos. El resto se dividió en otros lugares. Y los civiles de la empresa Montelmet se alojaron en un edificio que tenía una capacidad como para 200 personas, pero ellos eran 40. Las comunicaciones fueron sucedidas a través del continente por radio, y llegado el momento de volver a embarcar para trasladarnos al lugar donde fue el evento de la toma el 3 de abril, se hizo en helicóptero, nos llevaron hasta el barco, del barco a Grytviken. De Grytviken tomamos contacto con la gente de la corbeta Guerrico que habíamos dicho anteriormente. Esta gente traslada a los efectivos al buque donde yo estaba, porque estaba el helipuerto y el helicóptero Puma del ejército para hacer los helidesembarcos. En ese helidesembarco lamentablemente se pierden las 2 primeras vidas de la categoría, digamos, conscriptos de la infantería marina. El día 2 de abril había fallecido el capitán Giachino, el día 3 Águila y Almonacid, 2 conscriptos que merecen todo mi respeto, ¿cierto?, por la forma en que cayeron en combate. Pasan 20 días hasta que llega
un barco inglés, muere el suboficial Arduzo, es herido un cabo en la pierna, el cual tiene que ser amputado, y nuestro grupo no presenta ningún tipo de resistencia porque no nos dan oportunidad. Hacen fuego naval con una fragata que tenían en la bahía, y bueno, y se desarrolla de tal forma que no nos dan oportunidad de hacer ningún tipo de defensa. Nos rodean con helicópteros, desembarcando gente como a 3 kilómetros de distancia. La comunicación con el oficial que estaba a cargo de Grisviken, le ordenan a mi jefe de grupo que se ejecute la rendición porque ya había sido hecha la rendición momentos anteriores en Grisviken. Y la Armada Argentina, por una cuestión de antigüedad, no se podía negar a la rendición porque ya estaba ordenado. Nos toman prisioneros, nos llevan hasta la isla Ascensión. En la isla Ascensión estamos 2 días, hacen una evaluación física y psicológica de las personas, nos llevan a Uruguay y de Uruguay nos trasladan nuevamente a la Argentina. Y estoy llegando el 26 de abril a Buenos Aires. Llegamos en la corbeta Garrico el 2 de abril al Georgia a la tarde. Por lo tanto, bueno, hubo una decisión de tomar Georgia al otro día, el 3 de abril. Hicimos un traspaso al Bahía Valparaíso y de ahí desembarcamos el 3 al mediodía a Georgia, en helicóptero, en un Puma del ejército. Lo hicimos, nosotros fuimos 40, de los cuales hicimos, en realidad el desembarco iba a ser en 3 olas de 15, 15 y 10. Así que bueno, me tocó desembarcar en la primera ola en Georgia. Bien desembarcamos, bueno, cuando estábamos llegando, tirándonos del helicóptero, bueno, ahí ya nos recibieron con disparos. Nos habían dicho que habían militares, aparte de los científicos que había, pero que habían militares en Grisviken, que es una base científica. Y bueno, y ahí se protagonizó todo. Nosotros sabíamos más o menos de dónde venían más o menos los disparos, todo. Después pedimos apoyo y ahí se produce también el otro desembarco que ya estaba previsto, el segundo desembarco, con la mala suerte, pobre, que desembarca entre el fuego de ellos y el nuestro, el helicóptero, y bueno, ahí es donde hieren a 2 conscriptos y fallecen 2. Los soldados Almonací y Águila. No alcanzan a desembarcar y toma vuelo de vuelta el helicóptero lleno de humo así. Y bueno, y ahí quedamos nosotros los 15 que habíamos desembarcado en la primera ola y bueno, después pasado de un tiempo ellos toman la decisión de rendirse. Nosotros con mi jefe salimos a la playa, porque son unas casas que había así, de madera. Salimos afuera a la playa a recibir a ellos, a los ingleses. De ahí les preguntábamos más o menos cuánto eran, así que los fuimos reuniendo todo ahí. Y después fuimos haciendo toda una especie de rastrillaje y todo, y revisando todo el tema de las casas, todo. Después nos comentaron que los científicos estaban en una iglesia, en una parroquia. Los fuimos a buscar, estaban bastante asustados. Bueno, había uno que hablaba un poco el castellano, así que más o menos le transmití a él que estuviera tranquilo, que no le íbamos a hacer nada, que tenían que acompañarnos a nosotros para juntarlo con la otra gente. Todas esas personas fueron embarcadas en el Bahía de Valparaíso, y creo que los trajeron hasta Puerto Belgrano y después de ahí los devolvieron a Inglaterra. Esa es la idea que tengo. Y así, bueno, también se produce también después
estuvimos ahí hasta el 25 que fue de abril, que fue el ataque de ellos, donde también, desgraciadamente, debido al volumen de fuego, todo no podíamos hacer nada, porque en realidad tiraban con una fragata a una distancia que nosotros con el FAL no llegábamos, así que estábamos en la exposición y era esperar y escuchar dónde caían las bombas que ellos tiraban. Después de muchas horas, que eso habrá arrancado a las 6 de la mañana, como a las 2, 3 de la tarde, el que estaba a cargo del jefe nuestro toma la decisión de rendirse. Bueno, viene la rendición, permanecimos ahí 3 días, después nos embarcan en el buque, en el Endurance, y nos llevan prisioneros al sur de África, ahí a la isla Ascensión. Después de ahí nos sacan la foto de prisionero de guerra y se hace cargo la Cruz Roja, y en un avión nos traen hasta Montevideo, Uruguay. Ahí en Montevideo, Uruguay, nos trasladan en colectivo hasta el puerto, donde nos estaba esperando el buque, el piloto Alsina, y llegamos más o menos el 14 de mayo al puerto de Buenos Aires. Las imágenes, en este caso, hablan más que 1000 palabras y los testimonios mucho más. Las Islas Georgias, como dijimos, será un tema digno de ser estudiado, no solo por los historiadores, sino también por todos los argentinos, para que sepamos la verdad de las cosas y la verdad sobre nuestras Islas Malvinas. Esperamos que haya sido sagrado esta edición especial de Malvinas 30 años. Seguimos compartiendo con ustedes el sentimiento patrio por nuestras islas. Muerto uno de los nuestros. Ese fue la parte fuerte de ese día. Uno puede estar preparado para todo.